Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí en el Combat Master, en el Warzone chiquito. Para los que están preguntándome, decir, Destro, ¿por qué estás en una partida aquí en el Combat Master? Sencillamente, por obvias razones, para que mostrarles la actualización que va a estar llegando posiblemente en nada para este juego, por si quieren probar algo diferente dentro de muy poco, que básicamente también conocido como el Warzone chiquito, y demás cositas de la vida, claro que sí. Que este juego pinta para ser juegazo, para ser GOTY. Bueno, obviamente para mientras esperamos el verdadero Warzone o algo por el estilo, que sería God, también te lo digo. O sea, no te voy a decir que no, porque el bendito juego es God hasta donde no tienen idea. Y pues se nota también el movement. Y pues en su día pues tuvo problemas, ya saben, lo típico, tener problemas con lo que es tener problemas actuales con lo que es Activision es muy duro. Me decir, Destro, ¿dónde está el gameplay? Pues lo van a ver en detalle. No se preocupen que este sí no me lo bajan, pero es Tuani, o sea, es Tuani y aquí lo están viendo. De que pues sin problema alguno pues el juego es God, tiene muy buenas cositas y pues también se puede visualizar la triple y demás. Pero es que quería mostrarle de lo que se pierde al no jugar este juego. Al fin y al cabo yo siento de que Combat Master en su totalidad es brutal. Y pues que lamentablemente no tuvo mucho apoyo porque pues obviamente si no lo actualicen, no le metan pase de batalla, que eso es lo que hoy al día mantiene activo a la mayoría de los juegos. O sea, es como que ¡pua! O sea, y estoy jugando en vivo para que vean, o sea, si es que la movilidad y la jugabilidad es brutal. O sea, a los Modern Warfare 2019 ya lo saben. A todos estos cuantas kills faltan, ¿no? ¿Por tipo está abusado? Es que me van a terminar matando. No. Bueno, en fin, no. Me mataron con el kunai. No. Creo que no estoy jugando contra bots porque... No estoy jugando contra bots. No sé cómo se cambió eso. Ok, eso me sirve. Vamos a ver aquí, se la come. No. Iremos a lanzar nada. Muerto. Nice. Muy chetado esto. No. One shot, one kill. Espérame. Mierda, no le puede pegar. Y no tengo con... ¿Cómo cargarle? ¡No! ¡No! Ya debería terminar esta partida, ¿verdad? ¿Cuánto falta, loco? ¿Al Chile cuánto falta para que gane? Porque es que no sé dónde está el de ganar o... A ver, lo cambiamos. Buah, en serio, o sea, fuera de la local. Me acuerdo que este juego trajo la inspección antes que el propio Scott, ¿verdad? O sea, si no estoy mal. Vale, ya ganamos. Pues nos vamos. Primer lugar, claro que sí. Bueno, primero que nada, una pequeña visualización de lo que es el Combat Master. Quedamos segundo, no sé si quedamos primero. Discúlpenme que me han reiniciado los rangos. Lamentablemente cuando cambié de dispositivo pues valió mal. Ok, en fin, vamos a darle que ustedes quieran ver esto. Ok, aquí tenemos un gameplay. Se le agradece completamente a M2 porque él me pasó detalladamente esto. Que sí, están viendo un mini Warzone Mobile en detalle. Puede incluso que lo puedan meter más cositas. Pero miren, primero que nada estamos viendo los helicópteros, lo típico. Aquí pues no sé si vea completamente bien, pero sí, obviamente claro que sí. Pues estamos viendo que tienen muchas zonas detalladas, o sea, creo que por lo menos 50 personas en este mini Battle Royale bien podría haber en esta zona. Incluso no sé si lo vayan a hacer un poquito más grande, intuyo de que sí, tranquilamente de que sí lo puedan hacer. Y pues están viendo, pues sí, o sea, un mapa ya un poquito más grande como lo típico guerra terrestre, pero con lo típica neblina verde, que básicamente el gas nebula, de lo que es actualmente... pues el poderosísimo Warzone. Pues está bien, está detalladamente todo bien. Creo que pues los desarrolladores quieren hacer su propio juego. No quieren competir básicamente con Warzone, ellos mismos lo han dicho. Lo que quieren hacer tranquilamente es pues tener su propio juego como lo han visualizado. Pues al día de hoy pues van a meter una actualización que va a ser más importante, que va a traer al armero. Y quería informarles, o sea, básicamente les quería informar porque mucha gente tal vez no sabía de este proyecto que se está haciendo el día de hoy. Que es brutal, o sea, es literalmente brutal. Y pues incluso la vez pasada compartieron lo del armero, que aquí lo podemos visualizar, que aquí lo tenemos. Que es que pues aquí estamos viendo lo que es una poderosísima AK con su modelo y demás cositas. Imagínense un camuflaje así doradito, un black and gold, mejor dicho. Pero está bien, así, al fin y al cabo, si en dado caso lo querés probar, ya dentro de poco va a venir esta actualización, que la gente va a flipar en colores con esto, o sea, literalmente va a ser muy bueno lo que se viene. Y vamos a ver qué se cuece. Que si preguntan por si el armero, sí, o sea, básicamente va a ser igual o parecido
a Modern Warfare en teoría, con sus propios accesorios y demás. No solo van a venir armas de base, así como las que tenemos aquí, que están visualizando que tengo las duales, sino que también tiene su sistema de compra, además. Que si preguntan de que sí, incluso hay cosas gratuitas, por ejemplo, o sea, hay cosas que uno puede conseguir gratis conforme a los niveles. Si no estoy mal el día de hoy, pues por ejemplo, que si me quiero poner, no sé, el cuchillo mariposa, me lo puedo poner acá, porque aquí por ejemplo tengo el K12 Venom, que si las espadas duales, obviamente, hay cosas que obviamente son de paga, por ejemplo este es mi cuchillo mariposa, y así sucesivamente algunas cosas pues se pueden desbloquear tranquilamente gratuitas. Pero espero de que todo salga bien con la actualización. Ellos quieren meter algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Y como ustedes saben, la movilidad de este juego y la jugabilidad al fin y al cabo de Combat Master es muy variada. O sea, pienso yo de que pues no es la típica que vos decís, bueno, o sea, demostremos de que nosotros también podemos hacer un juego que viene completamente con un gameplay muy equivalente a, pues, o sea, brutal. Es como que bueno, o sea, demostrémosle a esta gente de que nosotros podemos hacer de todo. Y me parece perfecto, al fin y al cabo eso es lo que quieren dar a entender con lo que hacen al día de hoy, o sea, tranquilamente. Entonces, son cositas que pues uno tiene que entender perfectamente de alguna manera cómo viene el juego. Y pues a ver qué pasa con lo que es Combat Master, si todo sale bien. Se tiene pensado de que salga para tranquilamente este mes, o sea, vemos qué pasa. Hay que ver tranquilamente qué puede pasar y qué no puede pasar, también te lo digo. O sea, vamos a ver si me deja ponerme los franques en la siguiente. Pero bueno, veremos qué pasa, si todo sale bien, si todo sale bien para los desarrolladores, que son ucranianos, por cierto. No sé que no me preguntaron, pero al cabo sale de la mejor manera posible. Pero igual, o sea, esta movilidad a mí me gustó desde el primer día, así que hay que ver si todo sale bien, si no hay pegas en el asunto. Y pues si todo sale... Uy, ahí está, headshot, me dio. Y pues vamos a ver si la actualización que tanto hemos esperado, porque desde marzo lo vienen anunciando. Para los que pregunten, veremos si todo sale de buena manera. En fin, terminemos esta partida y demostremos de que somos mancos con francos, porque, o sea, se me está bugueando. Creo que este bug aún sigue el día de hoy, que es el de apuntar, a menos de que te quites el cuchillo. Y pues sí, o sea, me puedo quitar el cuchillo, pero ustedes saben lo típico, puede pasar o no puede pasar algo diferencial con eso, así que todo perfecto, todo bien. Yo creo que voy a dejar hasta acá. Solo quería hacer un vistazo para recordar los viejos tiempos del Combat Master o del Warzone Mobile Lite. Ya me veo la gente diciendo, loco, ese es el Combat Master, no el Warzone Mobile Lite. Así se le dice de cariño, porque fue el primer vistazo que pudimos observar de, no sé, una movilidad al estilo Warzone, básicamente. Y teniendo en cuenta esas cosas, pues... bien. Sigue bugueando, ¿verdad? O sea, eso sí, es que a veces se buguea. Lo de la mira, la mira aún se sigue bugueando. Difícilmente, y peor con un M4 GOT. A ver. F en el chat. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. En fin. Si te ha encantado este poderoso video, mi querido crack, déjamelo saber en la barra de los comentarios. Si te encanta lo que viste, pues, como siempre, un besazo. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre, como siempre, es Destros de 2. Que la tasa 14 me nos acompañe. Hasta la próxima. Adiós.